Hola a todos, bienvenidos hoy también a mi canal. Soy Steve Loxe, esto es Física de la Creación. Y hoy doy la bienvenida a Carlos Delfino. Bienvenido, Carlos, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Steve? Estoy Muy bien, bien. yo espero que tú también Sí, en este genial. nuevo año. Y Sí, es feliz año nuevo. un honor y un privilegio estar en Física de la Creación para mí. Pues el honor es mío porque realmente esto es la primera vez que nosotros hacemos algo Sí. juntos. Y antes, pues, no sé, ha pasado un poco de tiempo desde que hemos hablado la última vez. Y ahora pues hemos decidido compartir algunas ideas y pues te tengo que agradecer por aceptar pues esta charla porque realmente un catedrático viene pocas veces a mi canal. Hombre, a las órdenes, a las órdenes. Pues bueno, Carlos, eh, ya la gente te conoce más o menos, no creo que tenga que hacer mucha introducción, pero decir que pues como filósofo, como profesor de filosofía como mínimo, pues tienes bastantes conocimientos y tanto filosóficos como incluso psicológicos, eh, y tienes un enfoque sobre nosotros, sobre todo el ser humano, y nuestra capacidad de manifestar las cosas, ¿no? Manifestar experiencias. Eh, ¿Por dónde piensas que podemos empezar a describir esta capacidad nuestra? ¿De dónde proviene, si quieres? O resúmelo un Bueno, poquito. muy bien. Si tú quieres historia ancestral, en serio, los nativos Kogi de Colombia, que se presume son un remanente lemuriano, se presume, Estoy de acuerdo. sí, ya manejaban el concepto de que no existiría nada sin el pensamiento, que el pensamiento es el que hace existir las cosas. Pero no cualquier pensamiento, decían ellos, es el pensamiento que está comunicado con el corazón. Sería un pensamiento de corazón puro el que crea toda la realidad. Eso es lo que dicen los Kogi. Yo había pensado que este concepto de que nosotros creamos, manifestamos la realidad, era posterior, al principio, posterior a la física cuántica, y la física cuántica avanzada en el sentido de que la física cuántica empieza con Max Planck en el Sí. 1900, pero estos conceptos se empiezan a manejar no hace tanto tiempo, esto de que nosotros creamos, es decir, hasta que los científicos se animaron a decir que somos nosotros los que manifestamos la realidad, pasó mucho tiempo. Lo que sería la teoría del observador, en este Sí, caso. exacto, exacto, y se basan en el experimento de la doble rendija. Lo que pasa es que muchos piensan que el experimento de la doble rendija funciona porque estamos a escala de Planck. Lo que no saben es que ya se han hecho experimentos a escalas nanoscópicas, a escalas microscópicas e incluso a escalas macroscópicas, como Tom Rosenbaum, que utilizó un pedazo de sal así como la uña de mi dedo, así, Ujú. y logró entrelazar todos los cristales de ese pedazo de sal, pero entrelazarlos como el entrelazamiento cuántico. Sí. Esto quiere decir que lo que sucede a nivel de subatómico también sucede a nivel macroscópico. Entonces después estudiando, yo empecé a estudiar mucho, tú dijiste psicología, yo estoy más en neurología, Muy bien. ¿no?
Y entonces, pero claro, ves que en psicología también se estudia sí, neurobiología, por ejemplo, o neuropsicología, psicobiología, psicología fisiológica, son fisiopsicología, fíjate, o sea que hay muchos ramos, hay sí, muchas ramas, sí. pero yo, digamos que apunto, por necesidad tuve que apuntar más a la neurología, a la Ujú. neurociencia, y bueno, empecé a seguir muy de cerca una hipótesis de un físico que yo lo respeto, matemático, que yo lo respeto muchísimo, que es Sir Roger Penrose, Ujú. que junto con un médico en Estados Unidos, Stuart Hameroff, eh, descubrieron y afirman que la conciencia propiamente tal, la conciencia, sin ese C, con C, conciencia, con C, Sí. como objeto, pero conciencia con ese C es la capacidad de conocer, ¿no? Ujú. Perdió la conciencia con ese C. Esto es conciencia como objeto, reside, se aloja en los microtúbulos del citoesqueleto neuronal Ujú. en estado cuántico. O sea, es no local. La conciencia, tú puedes estar durmiendo, la conciencia sostiene tu cuerpo porque no viviría sin conciencia, pero también anda vagando por allí, ¿verdad? En otros planos, en otras dimensiones, no es local, es cuántica. Y hay una cantidad de interacciones que no se hacen por las dendritas y los axones, ¿no? Ya, Hay ya. una cantidad de interacciones que se hacen por entrelazamiento. Eso fue lo que comprobó, por eso saben que es cuántica. A lo que voy es que nuestra conciencia, al ser cuántica, también demuestra de que en este mundo, en esta realidad, sea falsa, sea ilusoria, sea lo que sea la cosa que estamos aquí, eh, los procesos cuánticos funcionan perfectamente bien. No tienes que irte a escalas de Planck ni a escalas subatómicas. ¿Ok? Porque es fractal. Exacto. Somos fractales, ¿no? Somos Ujú. fractales de la fuente. Tenemos las mismas características. La fuente, desde mi punto de vista, desde mi cosmovisión, es energía, información, energía barra información, Ujú. pues siempre van juntas. Y esa energía es de punto cero, es energía cuántica. Muy bien. El descubrir la energía cuántica, que la quieren utilizar y no sé cuándo van a poder utilizarla, explica muchas cosas. Por ejemplo, Erwin Laszlo Ujú. eh, desentrañó el secreto del centésimo mono gracias a el concepto de energía cuántica. Y el Porque entrelazamiento. y el entrelazamiento. Porque si tú vas a Wikipedia, que no debes ir muy seguido, pero haz el experimento, porque te vas a llevar un susto. Y entonces pon centésimo mono y ve a Wikipedia. Entonces allí en Wikipedia dice que esto del centésimo mono es una farsa nuestra, de este mundillo acá, de nosotros. Ujú. Una farsa y que fue difundida por Deepak Chopra. Encima lo acusan a Deepak Chopra Uf. de haber difundido, de haber difundido. Mira, ni les hizo caso porque los podía haber Pero demandado, ¿no? ni siquiera lo ha hecho él, es decir, No, no, fueron japoneses, pero claro. ahí está puesto eso. La cosa es que dicen que es pseudociencia, que es una farsa. Entonces tú vas a los libros de Erwin Laszlo, Ujú. SZ, Sí, Laszlo, él es húngaro. es húngaro, pianista, mis respetos a los húngaros, es un, no, no, es un orgullo para los húngaros. Ujú.
Y dice perfectamente Ervin Laszlo, no es que cuando llega la masa crítica se transfiere la información al resto, no, no, no. Ya estaba la información en el resto, porque es no local, es cuántica. Todos la tenían. ¿Qué es lo que hace la masa crítica? Es como despertarlos del sueño. Sí. Es como un interruptor que lo despierta del sueño y se dan cuenta que ya tenían la información. De hecho, si me permites, tal como lo entiendo yo, cualquier información está presente en todo el universo, ¿sí? Si hablando desde el punto de vista de la estructura holográfica del campo cuántico, si lo llamamos así, si yo acudo a un cuanta solamente, a la distancia de Planck, y en esa distancia de Planck, que para la gente si quisiera verlo, pues digamos que es un tetraedro de esto. Tienes una maqueta, ¿eh? Sí. Sí, y tengo varios. Entonces, si acudimos a uno de esto y dentro de ello está toda la información de todo el universo y en todos ellos en todos los cuantas están presentes toda la información de todo el universo, si yo vengo y modifico una cosa, un detallito, este detallito se modifica en todo el resto de los cuantas, en todo el universo, en todo el campo. Por lo tanto, la información está presente instantáneamente en todo el universo a la vez. Eso lo llama Ervin Laszlo el campo akáshico, pero no confundirse con los registros akáshicos, que es un concepto teosófico. Es el akasha hindú. Para los hinduistas antiguos, antes de cualquier manifestación había dos cosas, el prana y el akasha, o sea, energía e información. ¿Okay? Entonces, en honor a esos hinduistas de tanto tiempo, de tantos milenios, le puso Laszlo campo akáshico. Pero hay un descubrimiento que es matador, que salió en el año 87 en un libro de autores múltiples, entre los cuales está David Bohm, Karl Pribram, sí, un neurólogo muy reconocido. Karl Pribram descubrió que el cerebro almacena la información de la misma manera, se llama almacenamiento holográfico de la información. Mira. O sea que una celulita de tu cuerpo o de tu cerebro, tiene la información de todo tu cuerpo. Exacto. Cumple su función específica, sí, cumple su función específica, pero además tiene toda la información de tu Porque cuerpo. de hecho, fíjate, si estamos mirando de esta forma, el ADN que tenemos en todas las células es igual a todo el resto del ADN. Lo único que claramente la célula, pues al tener su estructura fisiológica tal como lo tiene, cada célula se diferencia uno de sí por sus funciones. Entonces, por su función. Cada célula hace su función, pero su ADN, que contiene los 23 pares de cromosomas, contiene toda la información genética de todo el resto del organismo. Exactamente, y eso hace que sea, eso hace que sea que el almacenamiento de información es prácticamente infinito, ¿te das cuenta? Sí. Los que pueden se jalan de los pelos, yo no puedo, pero los que pueden se jalan de los pelos con esto de las computadoras cuánticas que están saliendo, ¿no? Sí. Ahora, yo le digo, miren, no quiero una cuántica, quiero una holográfica. Pero más o menos van por ahí a los tiros, al parecer, porque un qubit, imagínate, sí, no, sí, pero está muy lejos de esto. Aún sí, imagínate, en un átomo del universo, toda la información del universo. Menos de un átomo, es decir, en una partícula subatómica.
Una partícula incluso solar. menos que esto, porque te he dicho un cuanta. Un cuanto, un fotón, Sí, algo que no tiene sí, masa. sí. Algo que no tiene masa. Listo. Bueno, Imagínate. quedé un poquito ahí, ya sé. Vale. Bueno, y hay muchas cosas. El ADN también se ha descubierto que tiene funciones cuánticas. Eh, se ha, el primero que empezó a descubrir funciones cuánticas en el ADN fue en Rusia, el equipo Peter Garayev, Vladimir Poponin, Ujú, todo el equipo de Peter Garayev, después Konstantin Korotov, que es catedrático de la Universidad de San Petersburgo. ujú. Entonces, todo gente que empezó a descubrir características cuánticas en el ADN, descubrieron que el ADN se puede entrelazar, entre otras cosas, Ujú. se puede entrelazar, se puede eh, el efecto fantasma, o sea, el Sí, efecto fantasma es una manera de estar en dos lugares al mismo tiempo, y eso es la superposición cuántica, es un efecto cuántico también, y la teletransportación. muy La bien. teletransportación la empezó a estudiar también, eh, la empezaron a estudiar también aquí en Occidente. O sea, cuando llegaron a ese punto en Rusia, que yo no sé si les creían o no les creían a los rusos, pero ahora ya la están estudiando por aquí, y es cierto. Luc Montagnier, el famoso co-descubridor del virus del SIDA, que me parece que se está arrepintiendo, Ya sé, ya. quiere, re- sí, Sí, quiere porque resarcir. no lo han aislado realmente. Nadie lo vio. Nadie lo ha Lo visto. único que vieron fue la foto de él, y la foto de él era de un cultivo. Oye, no lo han visto. Entonces, No ¿dónde se ha está? aislado el virus en sí, no está aislado. No, pero él mostró una foto. Ujú. Cuando él mostró una foto, era un cultivo del retrovirus, pero nunca se tiene que ver en acción el retrovirus. Y no. Bueno, es otro tema. Sí, sí, La cosa es que sí. Luc Montagnier ahora se metió con esto del ADN, igual a los rusos, y sacó un paper, Sí, un escrito. un, un escrito, lo publicó, y, y dijo que había logrado teletransportar 100 bases de ADN, ¿no? Y entonces de allá de Rusia Peter Garayev Vaya. le dice: nosotros lo hacemos de 400. Porque empezaron décadas antes, ¿no? Décadas antes. Ya. De hecho, hay otra teoría, digamos así, de teletransportación, utilizando justamente singularidades, es decir, energía de punto cero. Es Sí, muy rápidamente, muy brevemente te lo resumo, es decir, hacemos reducir las distancias, digamos así, eliminamos el vacío dentro de la materia, o sea, comprimimos materia máximamente para poder pasar a través de una singularidad, digamos está así, bien. y en esta singularidad, como las singularidades están interconectadas con todas las otras singularidades en el universo, lo único que tienes que darle a este objeto, digamos así, una coordenada para salir luego, o sea, entra por un horizonte de eventos, entra a la singularidad, y cuando sale por otro horizonte de eventos en otro sitio, desde otra singularidad, Como digamos se así. supone que podrían hacer los agujeros negros, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque una singularidad, de hecho, según Haramein en este caso, cumple realmente las condiciones de un agujero negro. Incluso el Claro, protón de Schwarzschild, tal como lo explica él. O sea, de hecho, esto viene por Schwarzschild. sí.
Sí, entonces... Está muy Sí. bien. Yo tengo mis problemas con la concepción de Haramein Bueno, de que toda la realidad son agujeros negros, pero sí estoy de acuerdo con su teoría del protón, y justamente esa teoría está diciendo lo que estamos diciendo. ujú, En un protón está toda la información del universo, ¿verdad? Y toda, energéticamente, estaría el equivalente de toda la masa del universo, exacto, energéticamente. exacto, exacto. Eso, son cosas que no entran No entra. en nuestra pobre Sí, hay que cerebro. estudiar mucho más. No, no, pero No, ya, aunque estudies, como concepto, sí, como concepto. aunque estudies mucho más, son cosas que nunca vas a llegar a imaginarte, Sí. digamos, Conce- imaginarte siquiera. concebir, Fíjate que diría. Sí. voy a contar otro experimento que se hizo para demostrar que el experimento de la doble rendija no solamente funciona a nivel subatómico. Este se hizo en el 2002 y se trabajó con una molécula de fulereno 70, C70. Ajá. ¿Ya? Son 70 átomos de carbono juntos. Sí. Es una molécula grande, mide 1 nanómetro, Ujú. eh, y lograron, Es un isótopo, ¿no? Un isótopo. sí, lograron colapsar la función de onda, lograron colapsar la función de onda Fíjate. eh, con eso. Y para que tenga una idea tu audiencia de la diferencia que hay entre el electrón, que tradicionalmente fue lo que se usó para hacer el experimento de la doble rendija. Ujú. Primero se hizo con un fotón Bueno, con varios fotones. claro, cuando empezó Thomas Young El, o el Young, francés, no, hubo un francés, porque resulta que siempre tenía problemas, ¿no? Pero generalmente se usan electrones. sí, pero ¿No? yo me refería a que el primero que utilizó en 1800 era Ah, sí, Thomas Young, pero él no utilizó un fotón, él utilizó un fascículo de luz. O sea, que una muchos. vela, una Sí, vela. sí. O sea, que Sí, él era el primero que experimentó el efecto, digamos así. está muy bien. Pero bueno, para que tu audiencia tenga Sí. una idea de la diferencia entre un electrón y una molécula de fulereno, tienes que imaginarte el electrón como la cabecita de un alfiler, Ujú. ¿ya? Y ahora tienes que imaginarte un estadio internacional de fútbol. ¿Ya te pusiste en el estadio internacional de fútbol? ¿Ya? ¿Lo Sí. tienes? Ahora multiplica por 70. 70 estadios internacionales de fútbol Muy bien. contra una cabecita de alfiler. Muy bien. Bueno, con ese tamaño y con esa diferencia de tamaño lograron colapsar la función de onda en el experimento. Fíjate. O sea que esto ya es macro, de hecho. ¿No? Es macro. Bueno, por lo menos nano, porque mide 1 nanómetro. Pero Esa, yo considero, digamos así, que a partir del tamaño de un átomo, o sea, del tamaño del átomo de hidrógeno para ya estás arriba, en ya macro. es macro. Ya, Ya es un es macro. cierto, es cierto. Entonces, Es cierto. 70 átomos, uff. La escala Y no es de hidrógeno, es de carbón. es de carbono todavía, encima. Muy bien. Bueno, hay muchísimas cosas más con esto. Si quieres hacer alguna otra pregunta, porque Pues con la verdad que esto este podemos tema, irnos muy largo. Lo único que pues te iba a preguntar, ¿cómo consideras tú, si tienes alguna idea del mecanismo de la manifestación? ¿Cuál sería? Es que ya hemos hablado sobre el pensamiento, sobre el corazón, y de hecho simplemente añadirte que lo que acabas de decir es que confirma claramente la teoría de HeartMath, si te suena esto, matemáticas de corazón, digamos así. es lo que más uso. Es lo Muy que bien, más uso. HeartMath, y que también habla de eso Greg Braden, de HeartMath. Sí, O también. sea que, sí, Generalmente sí. Greg Braden habla de todo lo que se pone de moda, en general. Bueno, sí,
Solamente que a veces se le escapa alguna cosita, ¿no? Sí. Con todo respeto, yo lo quiero mucho, pero con todo respeto, la otra vez dijo que en una conferencia que el campo electromagnético del corazón podía irse a varios kilómetros, a muchos kilómetros de distancia. Ujú. No, 2,5 metros es lo máximo, y medido por ese instituto. Medido por ese instituto. Él está confundiendo la energía del pensamiento y la conciencia colectiva, que todos afectamos a la conciencia colectiva, con nuestro corazón, con la energía electromagnética. Pero bueno, cualquiera se equivoca, ¿no? Yo pensaría que a lo mejor son como son las ondas, ¿sabes? Que cuanto más lejos está de ti, se alisan, digamos, son muy suaves. Y quizás no se pueda medir, pero puede que llegue a más, pero no se llegue a medir porque es tan Sí, suave, pero tan... estuvo hablando de España contra hasta Francia. Me parece que no. Bueno, Me parece que no, pero no importa, son detalles. Es un buen divulgador, yo lo respeto mucho. Tú eres un buen divulgador. Una de las cosas que quiero decirle a tu público que yo hice un taller tuyo ya. de manifestación, y que me pareció muy bien. También me pareció que lo aconsejé a mi público. Muchísimas gracias. Y, sí, y, y bueno, lo que más respeto tu trabajo, en tu caso, es que todo lo que tú afirmas lo investigas, lo fundamentas. O sea, yo estoy muy harto de las ocurrencias ya, muy harto. Y no estoy pidiendo pruebas empíricas siempre, o pruebas matemáticas, no siempre pido eso. Al menos un vestigio, hermano, al menos un vestigio. Hablan de cosas que ni siquiera hay vestigios paleontológicos ni nada. Entonces son ocurrencias, ocurrencias y ocurrencias que ya no puede ser. Cuando tú afirmas algo, al menos te basas en vestigios paleontológicos de la cueva aquella, esa que se encontró. Bueno, hay algo más, hay algo por lo menos. Pero hay gente que saca de la manga, te saca elementos que no tienen nada que ver con nada. Y de eso, por eso me pareció muy serio tu trabajo. Además, la secuencia de ese taller de física de la creación sigue la secuencia de Bazar, que a mí me gusta mucho. O sea, lo seguí mucho tiempo. Aparte de su identidad, vamos a dejar a su identidad, quién es o quién no es, no importa. La cosa es que esa secuencia de manifestación de Bazar, para mí es correcta, es muy correcta. Y entonces, ¿cómo funciona? Me preguntaste. Mira, es tan fácil y tan natural, yo digo que es más natural que respirar, porque antes del cuerpo, antes de ser una conciencia encarnada, éramos una conciencia. Exacto. Y la conciencia manifiesta, no respira. Y después fuimos un cuerpo. Entonces para nosotros debería ser más natural manifestar que respirar. De hecho, para manifestar necesitas tres cosas y las tres tienen que ser cuánticas. Energía cuántica, conciencia, que ya sabemos que es cuántica, e intención, pero de la conciencia, no del ego. Aquí realmente tú te refieres manifestar conscientemente. Manifestar no inconscientemente, porque inconscientemente ya lo estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Mira alrededor. Esto es lo que manifestamos inconscientemente. Enfermedades, conflictos, la guerra, la situación mundial, etc. Tu propio entorno
La gente piensa que todos vemos los mismos colores, es decir, vemos más o menos lo mismo porque hay una conciencia de raza, hay una conciencia Sí, colectiva. Entonces, como que llegamos a un acuerdo, este, que esto que tengo acá le vamos a decir móvil y no le vamos a decir puerta, muy bien. ¿verdad? Sí, Hay acuerdos, ¿no? exacto. Pero no es la misma. O sea, um, hay diferencias entre el rango de tu visión y el de la mía. Claro que sí. Siempre hay diferencias. O sea, todos no vemos los mismos colores. Vemos similar. Pero Vemos por otra parte, cada una persona tiene una interpretación de su además, entorno original, digamos así, a su persona, que le pertenece así. O sea, todos somos, por exactamente, eso decimos que somos cada uno un mundo diferente. un universo Por eso, diferente. sí. Y si fuéramos solamente materia sólida, dura, nada más, así que mecánica, digamos, si Ujú, fuéramos una cosa mecánica, no funcionarían cosas como el efecto placebo, que se salta cualquier mecanismo que tengamos, ujú. el efecto nocebo, que es al revés. También. Un médico que se te aparece de bata blanca o se le aparece una persona de bata blanca y le dice, mire, de acuerdo a sus últimos estudios, a usted le quedan 3 meses de vida. Muy probablemente esa persona a los 3 meses fallezca. Muy probablemente. Pero no falleció del cáncer, falleció de la sugestión. Eso se Exactamente. llama, eso se llama Exactamente. efecto nocebo. Mm. Y los médicos no lo conocen y cometen ese tipo de barbaridad. Los tipos dicen, Pero no, sabes que no, te digo que últimamente en nuestros días, justamente este tema está bastante estudiado, como mínimo en España, porque en psicología se estudia este tema de placebo. Es decir, incluso se hacen grupos de investigaciones, grupo placebo, grupo de control, grupo experimental, y se está hacen bien. las pruebas, las mediciones sobre los efectos que pueden traer. Entonces, como mínimo aquí se estudia. Porque yo Sí, lo estoy sí, no. estudiando, entonces sé que está. Yo doy por hecho que el efecto placebo funciona y también doy por hecho que el efecto nocebo También. funciona. Lo que pasa es que los médicos a uno les enseñan un tipo de ética, a otros les enseñan otro tipo de ética y les dicen que hay que ser sincero porque después es peor y entonces hacen un cálculo Claro. que es muy relativo, pero hacen un cálculo de cuánto puede durar esa persona. Le dicen 3 meses. La persona estira la pata a los 3 meses cuando podía haber sido tratado por medicinas alternativas y seguir viviendo hasta, ¿no? Hasta ahora. Claro, pero ¿sabes lo que hacen? La estadística. Hacen la estadística, Y claro. mira, ¿dónde lo tengo? Ahora te voy a hacer una pregunta difícil a ti. Mira, aquí está. ¿Ves? Perfecto. Eh, Ese yo lo uso mucho. Ese es Estadística. Es, ¿cuál es el autor de ese? no, es de la UNED, pero sí hay autores. Mira, te lo pongo más cerca. Sí, a ver. ¿Se ve bien? No, sí, esos autores no exactamente, pero bueno, tengo varios libros de estadística y hay uno que tiene un título muy similar, muy Mm. similar. Pero Pero ahora, esto es manual, perdón, manual de académico de ya la no- UNED, de la Universidad Española. bueno, yo tuve la oportunidad de enseñar 6 años estadística en una Ah, carrera de psicología, pues fíjate. no porque sea un estadístico, sino que la materia se llamaba, era metodología de la investigación. Y Ujú, tú sabes que en la investigación llega un momento que necesita estadística. ujú, Entonces, para todo lo estadístico me habían puesto un estadístico, un matemático estadístico. ujú. Pero resulta que se fue, renunció a la universidad Vaya. y me llama el vicerrector académico y me dice, Delfino, venga, esa materia se la tiene que chutar usted solo. Así que me Sí. puse como paranoico a estudiar estadística y después me venían a consultar a mí cosas de estadística, otros profesores, de tal manera que después me dieron la cátedra de estadística y estuve Ah, 6 años
en la cátedra de estadística 1 y 2 en una carrera de psicología en Argentina. Vaya. Me gusta mucho la estadística y acá viene la pregunta matadora que te voy a hacer. ¿Tú consideras que la verdadera realidad, no te estoy hablando ni de lo ilusorio, ni la verdadera realidad, lo que es, que para mí lo que es la energía e información? Sí. ¿Es reductible a la matemática o es probabilístico? Mira, muy buena pregunta, de hecho. Sí. Mira, según como veo yo todo eso, es que si tú dices la realidad verdadera, si decimos ¿qué es realidad? Entonces ya tenemos que empezar a filosofear en eso. ¿Qué es realidad, verdad? Pero si hablamos de energía e información, tal como lo has dicho, para mí significa probabilística. ¿Por qué? Porque nada está prediseñado. No existe nada ya terminado, finito, definido, digamos así. Cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento. De hecho, está cambiando constantemente. ¿Sí? Entonces, algo hay probable y posible. Por eso es cuántico, justamente, porque la física cuántica no es otra cosa que cálculos probabilísticos. Entonces, realmente lo que ocurre, según mi opinión, es que cuando una persona tiene digamos así, en términos de manifestación, entonces, tiene una frecuencia concreta, está creando una probabilidad de ocurrencia de un evento. O no ocurrencia de otro evento, por ejemplo. Pero si esa misma persona cambia la información que tiene dentro de sí, está generando justamente, o dándole, digamos así, subiendo o bajando porcentajes, o digamos así, pues en otros términos, proporciones, si quieres, de probabilidades de ocurrencia de tal evento o de otro evento. Exacto. Esta discusión que estamos teniendo nosotros, la tuvieron y la tenían constantemente Einstein y Bohr. Sí. Bohr decía lo tuyo, tu postura es la de Bohr. Y la postura de Einstein es la contraria. Él decía que tenía que haber variables subcuánticas que nosotros no estamos viendo, que explicarían por qué las medidas cuánticas son todas probabilísticas y no deterministas como él estaba acostumbrado. Entonces, él murió contento porque la paradoja EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, no se llegó a hacer bien porque se había empezado a hacer, y yo creo que el que más se acercó fue recién en el año 60 y Einstein murió en el 55. Entonces no llegó a ver el experimento de este hombre. Ahora se me fue Bell, el experimento de Bell. Y los seguidores de Einstein decían que el experimento de Bell tenía muchas contradicciones. Y ahora se habla de las contradicciones de Bell y todo lo demás. Pero eso se solucionó y se llegó, eso lo hizo un francés, se llegó a entrelazar, ahí sí lo hizo primero con fotones, este francés, ahora no me sale el nombre, pero después hay otros experimentos. En el 2015 hubo un experimento que fue hecho en jaulas de diamante, electrones en jaulas de diamante. O sea que un diamante no sale nada, ¿no? Es prácticamente imposible. Y eso lo hicieron en una universidad, solamente 1,5 kilómetros de distancia, y lograron el entrelazamiento en tiempo cero.
O sea, El ya no había mismo, duda. vale, el mismo Pero experimento, porque de esto no conozco esto, lo que me cuentas. El el mismo, mismo, el, espera, el mismo que hicieron ya antes con Einstein, es decir, incluso que es ah, el el concepto de la experimento, incertidumbre. exacto, el experimento es el entrelazamiento. O sea, si tú tienes dos electrones entrelazados, Ujú. si a este le haces así, este va a ser así. Eso digo, Igual, al mismo tiempo. eso digo. Que al mismo que Einstein le llamó, en inglés El es efecto spooky action at a distance. fantasmal, Algo el así, efecto fantasmal a escalofriante, no sé distancia. cómo llamar, sí. Y ahí generaron una paradoja para hacer patinar a la cuántica, que se llamó paradoja EPR Ujú, por Einstein, Podolsky y Rosen. ujú. Entonces, es tremendo, pues si lo haces con tres electrones, ¿verdad? Tú tienes uno allá en España, yo tengo otro acá en México, y en Uruguay alguien de mi familia tiene otro, ¿no? Ujú. Entonces, si yo hago con este así, el tuyo va a ser lo mismo y el de Uruguay va a ser exactamente lo mismo. Entonces, a la hora de medir, sí se puede saber la velocidad y la posición, las dos cosas. Entonces, viola el principio de incertidumbre de Heisenberg. Todas esas cosas no las soportaba Einstein, no Ya. las soportaba. Lo Y que... ahora se hizo, después te mando el nombre de la universidad y el nombre del director de la investigación, y ya no hay duda con eso. Muy bien, perfecto. O sea, Einstein no le acertó toda su vida a todo, no Claro que no. acertó el 100% de las cosas. Claro. Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta que me hiciste. Necesitas esas tres cosas, pero la gran diferencia entre mi postura actual, la cosmovisión actual de la manifestación y otras, con respeto de las otras, con mucho respeto de las otras, es que yo considero que la manifestación es un proceso cuántico natural. Y estoy de Mientras acuerdo. otros, mientras otros le adjudican todo a la ley de, de la atracción. O sea, tú tienes que atraer en realidad. No, con esto no estoy de acuerdo. O no lo acepto, por Por lo eso. menos. Pero sí estás de acuerdo que hay muchos que afirman eso, ¿no? Todo el Sí, libro El sí, Secreto sí, 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 está sí, sí, basado en sí, eso. sí. Pero hay allí ¿Está? algo que a lo mejor a Rhonda Byrne se le escapó, que hay, podríamos llamarlo así, pues en esta ecuación matemática, pues le faltaron algunos variables a ella. Ah, Porque justamente, incluso como una teoría cuántica que dice que tiramos una piedra al agua, ¿sí? Y esto causa ondas, pero luego, ¿sí? Se expande y tal, pero luego se alisa otra vez y no has cambiado nada, dice esta teoría. sí, Sí, pero igual que en esta, falta una variable, la constancia, justamente. Y también en la teoría de Ronda-Byrne es lo mismo. ¿Qué es lo que falta allí? La creencia y la emoción, digo yo, claro, allí. Corazón, exacto, justamente. exacto, Y exacto. Lo claro, que dicen los jóvenes. claro, es por eso que mucha gente que está aplicando el secreto, la ley de la atracción, se quejan que no le funciona. Todos, Y claro que no, pero todos los que sí conocí. funciona, pero falta algo. Digamos así, dicho de esta forma. Sí, y yo no estoy diciendo que la ley de atracción no existe, porque la ley de atracción es un conocimiento muy, muy Sí, ancestral. sí, Yo lo he estudiado en filósofos presocráticos, sí, te estoy hablando de 2600 años antes de Cristo, sí. y esos filósofos, Anaximandro, Anaxímenes, ya decían que lo igual atrae a lo igual como un conocimiento, ya lo mencionaban como un conocimiento antiguo. Sí, sí, Así que imagínate la antigüedad. sí. Bien, y yo he comprobado que es cierto que uno tiende a atraer, por ejemplo, personas que están
en una frecuencia similar. O sea, uno está haciendo Sí. determinado tipo de cosas y se pasa a hacer otro tipo de cosas. Y empieza a atraer gente que está eh, en esa frecuencia, digamos, de labor, de trabajo, tiene su corazón en eso. Y repele, ahora los catedráticos me hicieron a un lado, Claro. los abandoné y me pasé a otro bando y entonces estoy atrayendo, ahora estamos hablando tú y yo, o sea, yo creo en la ley de atracción, pero no se cumple siempre, cuidado. Por eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a nivel electromagnético con dos cargas iguales? Se repelen. Ahí no está funcionando la ley de atracción. Pero, O sea, tiene excepciones. pero al mismo tiempo, si vamos a la profundidad, si vemos que los protones no se repelen, ¿por qué no se repelen? Y tienen la misma carga. Sí, en realidad Esto es el los Schwarzschild. Sí, Esto es lo que explica Schwarzschild. ¿Por qué no se repelen? Y no es la fuerza potente que desde el exterior los mantiene pujados juntos. No hay fuerza potente. lo que llamaban los gluones. Los gluones, sí, claro, pero ¿de dónde viene gluon? ¿De glue, pegamento en inglés? No, esto da risa. No, es que Pero no es tú eso. agarra dos imanes de carga negativa y se te va a repeler. Yo te digo que en la realidad tiene sus excepciones. Y yo creo que la manifestación como proceso cuántico es una excepción, por eso no le funciona en la ley de atracción, que sí creo en la ley de atracción, o sea, la he visto. No es que crea. Cuando uno ve algo, ya listo, ¿no? Tantas casualidades no pueden ser. ¿verdad? Aquí hay algunas cosas más que pues, podríamos desarrollar, pero no nos queda mucho tiempo. Yo creo que Y para mí, con un café, no sé, sí, podríamos estar, sí. no sé. Lo que pasa que para mí, como digo, yo ya no estoy. Al principio tenía, digamos así, mi enfoque con la ley de la atracción, mi enfoque con la manifestación, es decir, que estamos haciendo algo, pero últimamente he cambiado un poquito mi enfoque hacia otra cosa, que realmente las múltiples probabilidades que llamamos de ocurrencia a ciertos eventos, en realidad son realidades paralelas. Y la manifestación, de hecho, es un salto cuántico de una realidad a otra realidad paralela. Entonces, mecánicamente hablando, estoy empezando a reconfigurar la teoría, digamos. Mecánicamente, la mecánica de la manifestación, dicho así. En realidad son dos realidades paralelas. Una es la realidad en onda y la otra es la realidad manifestada, ¿no? Sí, pero no me refiero a esto exactamente, sino que como realidades paralelas infinitas de todas las probabilidades que puede ocurrir. Tú estás estás de acuerdo con la explicación de los universos paralelos infinitos de este físico, sí, ya sé. Y Schrödinger dice lo mismo. Sí, y está la interpretación de los muchos mundos. Tengo mis reservas en cuanto a eso, aunque pero la teoría claro, es una teoría. Y la teoría, las teorías de cuerdas, en especial la teoría M, también la aceptan. Sí. Hay varias teorías que la aceptan. Sí. Ese tema es un poquito discutible, pero bueno. Pero claro, como todas. Es decir, que ninguna teoría es una cosa determinada, finida. Por eso la teoría está susceptible para revisiones. La teoría M o cualquier teoría de cuerdas es muy elegante en sí. Es muy elegante. Voy a hacer una serie de vídeos sobre estos temas más adelante. De allí a que realmente, digamos, esto está comprobado, claro. Falta mucho. Lo que sí te puedo decir que se comprobó
es el principio holográfico, pero en la versión maldacena. ¿Ya? Si tú le preguntas al equipo de trabajo de la Universidad Tecnológica de Viena, te va a decir, el principio holográfico de Maldacena ya está comprobado, porque necesitamos dos cosas para comprobarlo. Primero, que este universo tuviera límites. Y ellos aceptan lo que pasó en Alemania en el 2009 con un detector de ondas gravitacionales que captaba un ruido de fondo que no sabían lo que era, y se llegó a la conclusión de que ese ruido de fondo eran los límites de este universo, que al final es como que se pixelea, ¿verdad? Y entonces, en lugar de ser una cosa espacio-tiempo ordenada, se empieza a desordenar hasta que desaparece. ¿Tá? Aceptan eso. Y luego había que hacer coincidir los datos de 2 dimensiones en los datos de 3 dimensiones, que no se había logrado en Japón, pero para universos de curvatura negativa, y nuestro universo es de curvatura positiva, entonces tampoco servía. Eso fue en el 2013 en Japón, o 11, ahora no me acuerdo bien. Y en el 2015, nuevo, en la Universidad Tecnológica de Viena, con un efecto que se llama entropía de entrelazamiento, básicamente la cantidad de entrelazamiento que tiene un sistema cuántico, lograron comprobar que los mismos datos en 2 dimensiones, como si tú tuvieras un holograma, el holograma de tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Tú le pones luz y ves algo tridimensional. Son los mismos datos del objeto tridimensional, los mismos. Y el que hizo una crítica, un análisis de esto, agregó: esto es tan increíble como que las ecuaciones de un libro de astrofísica sirvieran para arreglar un software de 2 dimensiones. ¿Entiendes? Es decir, una locura. Sí. Desde el punto de vista científico es una locura. Pero ese equipo de la Universidad Tecnológica de Viena te va a decir, sí, el principio holográfico de Juan Maldacena está comprobado. Fantástico. Bueno, pues Carlos, veo que en vez de media hora, pues llegamos casi a 1 hora ya. Por eso, no sé qué más añadir. Realmente podríamos seguir hablando meses incluso. Te propongo tal vez una segunda entrega en algún otro momento, si te parece. Sí, y tanto. Y te mando un abrazo a ti, a tu familia. Igualmente. Y les mando un abrazo a toda tu audiencia, que sé que es alta, y muy, muy fieles de ti, porque te defienden mucho, en fin, son fieles a tu... Algunos sí, otros no tanto. Bueno, no importa, es lo que tiene que ser realmente. Lo que quiero que quede tranquila la gente es que nosotros hacemos todo desde la no mentira. Yo no quiero hablar de la verdad con mayúscula, pero de la no mentira. O sea, la no mentira, yo le digo a no tergiversar las cosas o no acomodar las cosas a tu manera para que funcione como tú quieras que funcione. Exacto. Entonces, si tú en algún momento o en alguna discusión me demuestras realmente que lo que yo estoy afirmando no puede ser, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Un programa. Y decir en ese programa, ¿saben qué? Esto que estaba afirmando no va. Porque lo vimos con Steve y no va. Eso es lo primero que yo diría. Entonces, muy bien. Estamos trabajando desde la no mentira. Muy bien. No podemos hablar de la verdad con mayúsculas. Cada uno tiene un cachito, ¿verdad? Cada uno tiene un pedazo. Pero desde la no mentira, sí. Muy bien. Perfecto, pues Carlos, mil gracias por darme esta oportunidad.
Y pues nos vemos pronto si quieres. Y Cuando tú quieras. ok. Cuando tú Y quieras. para todos los demás, gracias por escucharnos y espero volver a hacer alguna charla igual de interesante o más interesante incluso. Ok. Muy bien. Y Carlos, te mando un fuerte abrazo y también a todos los demás. Y también a tu familia. Dime. Mañana tengo el primer taller del 2017 de vida coherente, manifestación. Lo tengo mañana. Ajá. Ay. Si algún rezagado todavía tiene tiempo. Espero poder editar esto y colgarlo antes. Okay. Muy bien. Bueno, Ok. muy bien. Vale. Un abrazo, hermano. Un abrazo fuerte. Te aprecio mucho. Igualmente. Te aprecio mucho. Bye. Vale. Bye. Hasta pronto. Hasta pronto.